quiero que tengas bien guardado esto o bien atento. ¿Por qué? Porque es necesario que prestes atención para poder ubicarte en el tiempo que Dios quiere usarte, usarnos y usarnos como ministerio, usarnos como iglesia de Cristo en la ciudad y en la región. Amén. Hoy, a través de la palabra, el Señor nos hablaba y afirmaba algunos puntos acerca del altar. Y es muy importante entender que toda casa de Dios, si es casa de Dios, tiene un altar. No hay casa de Dios sin altar. Cuando no hay altar en una iglesia, una casa, ¿por qué digo una casa? Porque toda casa es hecha por un hombre. Y siempre una iglesia se transforma en una casa, donde hay padres espirituales, donde hay hombres y mujeres que pagan el precio para establecer y fundar esa casa, como cada hombre de familia, padre y madre, trabaja para formar su propia familia. Toda iglesia es una casa y en definitiva es la casa de Dios. Y este lugar es la casa de Dios. Y yo sé que es la casa de Dios porque en esta casa hay altar. En esta casa no hay escenarios. En esta casa no hay plataformas. En esta casa no hay artistas. En esta casa hay adoradores. En esta casa hay altar. Y en esta casa hay sacrificio. Y lo que vamos a incrementar es el sacrificio. Entonces, el altar es el lugar más importante en nuestra vida de relación con el Padre. Y siempre ese altar se va a edificar con nuestro esfuerzo. Porque ahí siempre se va a marcar la diferencia. Porque el fuego genuino solo sale de un altar que tiene sacrificio. Lo escuchó. Solo el fuego genuino de Dios sale de un altar que tiene sacrificio. Y ahí está la diferencia, porque lo otro que se produce solamente es emoción, no es fuego que purifica, no es fuego que transforma, son emociones. A veces hay gente que es tocada emocionalmente, pero no es transformada, porque muchas veces aún el fuego no los alcanza a transformar, porque no tienen una vida de altar, ni el hambre, ni el interés de tenerlo. Porque un altar se edifica con sacrificio. Y eso es un punto sumamente importante en todo lo que Dios quiere hablar en el día de hoy. Sacrificio. ¿Y qué es el sacrificio? Hoy lo habíamos iniciado y habíamos introducido el tema un poco. Y el sacrificio es el dar más allá del límite de lo que te cuesta. Te lo vuelvo a repetir. Sacrificio es dar más allá del límite de lo que te cuesta. Muchas veces somos ahorrativos de esfuerzo. Ahorramos nuestro esfuerzo y ahorramos el sacrificio. En definitiva, eso pasa porque no tenemos una valoración de lo que es el altar y cómo se edifica un altar donde venga el fuego genuino de Dios. Una casa con fuego de Dios siempre va a ser fundamentada a través del sacrificio que se provoca en ese altar. De esa es, ¿cómo le puedo decir? La calidad del fuego. ¿El fuego qué hace? Purifica, empodera, sana, libera, prospera. El fuego es avivamiento, porque a veces no viene el avivamiento porque no hay un pueblo que esté dispuesto a pagar el precio del sacrificio por un avivamiento. El avivamiento es puro fuego, ¿sí? Cuando usted ve a alguien en fuego, esa persona está avivada. Pero para ver un avivamiento, para ver ese fuego, tiene que haber un altar que tenga, ¿qué cosa? Sacrificio. Amén. Sí, Señor. Como me enseñaron, me digo amén a mí mismo. Amén. Entonces, cuando alguien te diga que le cuesta ofrendar,
que le cuesta servir, que le cuesta orar, no sé si se lo han dicho a usted, que le cuesta ayunar, que le cuesta buscar a Dios, siempre hay que decirle puntualmente, estás en el punto del rompimiento para hacer un sacrificio. Este es el punto donde vas a comenzar a dejar de ser pasivo para hacer sacrificios espirituales al Dios Todopoderoso en ese altar. Entonces, el fuego genuino, vuelvo a decir, es el que se trabaja a través del sacrificio. Y el que no es genuino se fabrica con las emociones. Pero ese, te vuelvo a decir, no perdura. El rey David, habíamos hablado, le dijo a Ornán, no, sino que efectivamente le compraré por su justo precio. ¿Por qué? No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y preste atención, porque esto habla, y esto es muy profundo, si se deja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas vidas que se sostienen por el sacrificio de otros. ¿Me escuchó? Se sostienen por el sacrificio de otros. Se sostienen porque aún siguen dando. Hay gente que sostiene a otro porque siguen dando de los que les cuesta. Siguen haciendo sacrificio. Y hay personas que se sostienen con el sacrificio ajeno. Pero atención, eso se va a apagar en tu vida. Eso tiene un final. Porque el fuego de Dios se genera en tu propio altar. No quiero decir que el fuego no te contagie, que el fuego de esta casa contagie, que el fuego de esta casa te empodere, que el fuego de esta casa te impulse. Pero si en tu vida seguís viviendo solo del sacrificio de este altar y no de tu propio sacrificio en tu altar personal, serás una persona apagada espiritualmente y siempre estarás limitado de recibir y ver el poder de Dios en tu vida. Es claro, ¿verdad? Un altar necesita sacrificio para que haya fuego. Necesita sacrificio. Y sacrificio, una vez más, te tengo que decir, es dar más allá del límite de lo que te cuesta. Es el tiempo que te cuesta. Ese es el tiempo de sacrificio. Por eso está marcado el sacrificio, por el tiempo que te cuesta dar. Está marcado el sacrificio por la oración que te cuesta hacer. El sacrificio está marcado por el ayuno que te cuesta hacer, por el servicio que te cuesta dar, por la actitud en la alabanza, en la adoración que te cuesta tener. Amar a las personas que te cuestan, servir a las personas que te cuestan. Me va siguiendo, ¿verdad? Dar las ofrendas que te cuestan y tener las actitudes que te cuestan. Y podemos estar hablando mucho, porque si lo querés hacer sin costo, no es de Dios. A veces hablamos de la cultura de lo gratis. Lo gratis no es de Dios. Alguien tiene que pagar. Ahí me faltó el acompañamiento de la música. Alguien tiene que pagarle. Tiene que ahí meterse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo alguien tiene que, si la salvación es gratis? No. Alguien tuvo que poner un sacrificio. Alguien tuvo que hacer un sacrificio. Y ese fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo tomás? Lo tomás porque lo crees por fe. Pero el siguiente paso es tu propio sacrificio. Es tu propia vida en esa misma cruz crucificada para que Cristo viva su vida en ti. ¿Estás ahí todavía? Te estoy hablando de sacrificio. Entonces, lo que ha pasado hoy día, que cuando tenés que hacer algo y cuesta, no lo haces. Hay un gran porcentaje de la iglesia que no hace hasta el punto de quebrar el límite de lo que le cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un altar sin sacrificio. Un altar
fácil de subir, un altar fácil de llegar. Y los altares de Dios no son fáciles. Se llega con sacrificio. Una de las causas de que el altar en muchas iglesias está apagado es porque cuando se habla de sacrificio, la gente se va, la gente renuncia. Cuando se habla del servicio y cuando tienen dificultades y ya le cuesta, dejan de servir. Cuando tienen problemas alrededor de sus vidas, en el área que sea, ya dejan de servir. ¿Por qué? Porque les cuesta servir. Y no se dan cuenta de que el altar está lleno de sacrificio. Muchas veces, servidores, y esto tienen que escucharlo, muchos han servido en la casa y no han visto resultados en su vida porque cuando le costaba mucho, dejaron de hacer. El altar iba a tener sacrificio, pero cuando vieron la dificultad, se levantaron de ese altar a moverse en su propia voluntad. Dios te dé el discernimiento para escuchar lo que Dios te está hablando, para que puedas discernir en qué punto esto está afectando tu vida alrededor de los que te rodean y qué ven de Dios en vos. Pastores, ancianos, mentores, líderes, no visitas, no atendés, no tomás tiempo con los discípulos porque te cuesta tanto. Cuesta tanto entregar tiempo, entregar vida, entregar consejo, palabra, oración, orar por gente. Cuesta tanto, yo te lo puedo decir, cuesta mucho. Pero eso es carne en mi altar personal. Eso es carne en tu altar personal. Esto es sacrificio en el altar de Dios. Por eso están perdiendo el fuego de Dios. ¿Pero por qué pierden el fuego? Porque pierden el sacrificio en el altar. Es tiempo de reaccionar. Nuevos creyentes, discípulos, líderes. Es importante aprender de pequeño espiritual, de pequeño en tu vida cristiana, que vas a recibir del altar lo que del altar estés sacrificando. Te lo vuelvo a decir, vas a recibir del altar lo que del altar estés sacrificando. Las personas que tienen una relación con el Padre saben que esa relación nace desde un altar y desde un altar con sacrificio. Un lugar especial, personal, donde nos encontramos con Él, donde experimentamos con Él. Los hijos, y escúcheme bien, los hijos que tienen una relación con el Padre conocen el altar. Porque para entrar en el altar hay que tener sacrificio. Los hijos que tienen una relación con el Padre valoran el altar. No tenés que decirles que suban en santidad al altar. No tenés que decirles que vengan a adorar al altar. No tenés que andar explicándoles que traigan sus ofrendas al altar. Porque conocen el altar. Y mire lo que le voy a decir. No se han familiarizado con el altar. La familiaridad es deshonra. Es desvalorización. Pero los hijos que honran el altar saben de lo que es la honra. El enemigo de la honra es la familiaridad. La familiaridad es el acto de despreciar, de evaluar, deshonrar, tomar livianamente, volver algo común en el corazón de una persona. Y volver común el altar es haber cerrado la puerta a una relación de fuego con nuestro Padre Celestial. Y acá hago la diferencia. O tenés una relación de fuego o tenés una religión. Porque no hay relación con Dios sin un encuentro con Dios. Y no hay encuentro con Dios si no es en un altar. Y no hay un altar sin un encuentro con Dios que no tenga sacrificio.
Lo demás, escúchame bien, presta atención, lo demás que estás teniendo es religión. Yo honraré, dice Samuel, 1 Samuel 2:30, honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando tu altar está despreciado, el Padre no quiere estar allí. El Padre no siente el olor del sacrificio. El olor agradable es el olor del sacrificio, de nuestra vida haciendo lo que nos cuesta para mantener nuestra vida de relación, para mantener nuestra vida de servicio, para abrirnos a conocer más la voluntad del Padre. Necesitamos sacrificios. No tenemos que matar a nadie más que a vos mismo. Tu carne es la que tiene que morir. Tus deseos son los que tienen que estar en el altar. Cuando tu altar no tiene el esfuerzo de los que dan más allá de los que le cuesta, no tendrán el fuego de los que llegan más lejos. Te lo vuelvo a decir. Cuando tu altar no tiene el esfuerzo de los que dan más allá de lo que cuesta, no tendrán el fuego de los que llegan más lejos. Esto aplica a tu vida familiar, espiritual, comercial, financiera, espiritual, ministerial, en todas las áreas de tu vida. Te lo vuelvo a decir, hasta que no tengas el esfuerzo de los que dan más allá de lo que cuesta, no podrás tener el fuego que tienen los que llegan más lejos. Dios quiere levantar en este reinicio una casa de poder. Quiere levantar un altar donde haya fuego las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque lo que requiere el altar es esfuerzo, es sacrificio. El sacrificio es dar más allá de lo que podés. Es ir más allá de ese límite. Ahora, así como te decía que sin esfuerzo no tenemos el fuego de los que llegan más lejos, tenés que tener una pregunta en tu corazón. ¿A dónde querés llegar? ¿Hasta dónde querés trascender? ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Están todos acá, ¿verdad? No se me fue ninguno. Porque mientras meditaba y escuchaba y meditaba en el Señor, cuando preparaba la palabra, el Espíritu Santo me hacía una pregunta a mí. ¿A quién querés impresionar con la iglesia? ¿A quién querés impresionar con el altar? ¿A quién querés impresionar con el fuego? Y me quedé pensando, diciendo, ¿para qué quiero un altar? ¿A quién quiero impresionar? ¿O a quién quiere impresionar la iglesia? ¿Por qué lo digo? Porque todavía nos encontramos con altares que quieren, altares entre comillas, que quieren impresionar a hombres, que quieren impresionar gobiernos. ¿Hasta dónde querés llegar? Es una pregunta que te tenés que hacer. Y mientras me la respondía a mí mismo, buscando mi propia respuesta, el Señor me hacía recordar que el fuego provocado por Elías impactó toda una nación. El altar que Él restauró impactó toda una nación. El fuego que hubo ahí impactó una nación. ¿Y cuál fue el precio? El sacrificio, ¿sí? El sacrificio, pero el sacrificio de Elías, del hombre de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Porque fue Elías el que tuvo que anunciar con la autoridad de Dios y hacerse enemigos del propio rey para decirle la palabra de Dios y lo que Dios estaba hablando, a pesar de su propio prestigio delante de los hombres. Fue él el que tuvo que abandonar su tierra, que tuvo que andar como perseguido, que tuvo que vivir bajo la exposición, aún tuvo que vivir
escondido, pero tuvo que pagar el precio y lo siguió pagando más adelante. Pero ese altar derramó fuego. ¿Estás ahí, verdad? Ese altar derramó fuego. Ese altar derramó fuego. ¿Qué derrama el altar de tu vida personal? ¿Qué precio está pagando o poniendo en ese altar? ¿A quién está afectando? ¿Está afectando una nación? Y esas son mis preguntas. ¿Está afectando una ciudad, una región? ¿El fuego en tu vida está impactando tu familia? ¿El fuego en tu vida está impactando al que te rodea? ¿O no pasa nada? Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿A dónde querés llegar? Muchos quieren llegar lejos, y los escucho. Ganar ciudades. Y como dice la palabra, cerrar bocas de leones. Quieren libertad financiera, y es bueno que la quieran. Quieren ganar países, cortarle la cabeza al diablo y con el fuego hacer de todo. Pero no quieren pagar el precio. La pregunta es, ¿hasta dónde querés llegar? Dice la palabra Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en contra a sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y hablando específicamente del pecado, de la tentación. Ese es parte del sacrificio. Nuestra carne resistiendo el pecado, resistiendo los deseos de la carne, resistiendo los deseos de los ojos, resistiendo la vanagloria de la vida. Eso es carne en un altar. ¿Hasta qué punto en tu vida has llegado resistiendo el pecado? O cuando te ha costado resistir, has cedido. ¿Entendés lo que te digo, verdad? ¿Hasta qué punto has pagado el precio de esa palabra que Dios te habló y que te dijo? Y que dijiste, lo creo. Voy a ir a ganar naciones. Voy a ganar ciudades. Voy a ganar todo mi barrio. ¿Hasta dónde querés llegar verdaderamente? Nadie puede salir a la guerra sin evaluar con qué se va a encontrar y qué tiene. En este caso, lo que tenés que evaluar es qué estás poniendo en el altar. Porque lo que te va a llevar adelante hacia la victoria es el fuego de Dios en tu vida. Es el fuego que tu altar personal, que el altar de tu vida, que los altares que te rodean en el ministerio sean el fuego del sacrificio de Dios. El servicio es sacrificio y ahí hay fuego. Hay fuego en un servicio con sacrificio. Porque es fuego en el altar. La pregunta es la misma. ¿Qué estás poniendo en el altar? ¿Hasta qué punto estás dispuesto? Y ya estoy casi cerrando. ¿Por qué lo digo? Porque para ganar una ciudad, una región, una nación, necesitas un altar con mucho sacrificio. Para lograr la libertad financiera que estás deseando y que Dios te habló, necesitas sacrificio. El tamaño de tu sacrificio habla del tamaño de tu fe. El sacrificio en tu altar va a ser en su misma medida el alcance del fuego de Dios en tu vida para cumplir el propósito. Génesis 22:9.
Vamos a la vida de Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Una especie de tragedia. Dios, hablándole al hombre de Dios, Abraham, para hablarle grandes cosas. Quien iba a ser el padre de la fe. Quien iba a ser el padre, prácticamente, de los israelitas. Un propósito, una gloria impresionante. Después de darle la palabra, después de desatarle la promesa, manifestarle su poder, ver él el poder de Dios en acción, le pide un sacrificio. Y el sacrificio era lo que Dios le había dado: un hijo, el único. Y le dijo: yo quiero que sacrifiques a tu hijo en un altar. Abraham, el padre de la fe, no cuenta la palabra a las emociones. Y si no lo cuenta, no tenemos ni derecho a poder examinarlas o pensarlas. Si fue llorando, si no fue llorando, si fue sufriendo, si no, no dice nada la Biblia. Y lo que está oculto le pertenece a Dios. Y si investigamos, es ocultismo. La realidad es que Dios lo llevó varios días de camino para que él sacrificara a su hijo. Hizo el altar, puso la leña, extendió a Abraham su mano, tomó su cuchillo, literalmente para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, el versículo 11, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Vio que hay muchos dibujos de que un ángel le detiene la mano. La Biblia no dice nada. Dice que le gritó: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Tremenda palabra de sacrificio. Y te vuelvo a preguntar: ¿hasta dónde vos querés llegar? Porque Dios te ha hablado.
te he hablado de ministerio, te he hablado de alcance, te he hablado de servicio, te he hablado de poder. Pero eso no está oculto, eso está presente desde el cielo. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a seguir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a servir a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ofrendar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a que tu vida misma sea un sacrificio vivo en el altar? ¿Hasta dónde? Porque ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. El tamaño de tu sacrificio habla del tamaño de tu fe. Si querés naciones, te estoy presentando el precio. Si querés ciudades, te estoy presentando el precio. La pregunta siguiente es: ¿hasta dónde estás dispuesto a seguir a servir a Dios? ¿Hasta que te dé los panes y los peces y después pegás media vuelta y te vas? ¿O aún en medio de la crisis, en medio de la soledad, en medio de la opresión, sigues empeñado en cumplir lo que Dios habló sobre tu vida? Y no que Dios te lo está haciendo difícil. Las circunstancias se te presentan, pero hay un altar que requiere un sacrificio, y esa es tu vida. Ahí están las decisiones, ahí están tus pactos, ahí están tus palabras, en ese altar que aún te puede estar costando tener en tu vida devocional, íntima, de relación con Dios. Porque orás, pero cuando te cuesta, dejas de orar. Una mala señal. Una mala señal para tu vida de sacrificio. Queremos cosas grandes, pero no queremos poner cosas grandes en el altar. Abraham le dijo amén, porque esta palabra que le dijo luego de haber presentado el sacrificio a su hijo, se las había dicho antes. Abraham perseguía la voluntad del Padre y dispuso su vida a hacer la voluntad de Dios, y le creyó a Dios y se movió como viendo al invisible, dice la palabra. Abraham no podía recibir la promesa sacrificando lo que podía, sacrificando unos kilos de semillas o algún becerrito que tenía por ahí. No alcanzaba para el fuego que Dios quería encender en la vida de Abraham. Hace muchos años, para mí lo más importante era mi vida. Era estar en mi casa con mis padres, que siempre amé. Tenía un buen trabajo, un buen pasar, pero sabía que había algo más. Y en un pacto se la di para servirle todos los días de mi vida. Le entregué mi vida en sacrificio para que Él pudiera extender un poco más su reino a través de mi vida, cumpliendo su palabra que Él me había hablado. En los momentos de dificultad siempre venía el altar del pacto, y donde una vez más tenía que levantar un altar y entregar un sacrificio. Lo que me trajo a esta ciudad fue una vez más poner mi vida en sacrificio, ya no solo, sino casado y con 2 hijos, y decirle: Señor, aquí está mi vida, la rindo en el altar para que tú hagas tu voluntad a través de mi vida y puedas usarme donde me necesites para cumplir tu promesa sobre mi vida. Con esto que te estoy diciendo,
que todo lo que te permite salir de la mediocridad de la vida y te lleva a una eterna trascendencia en las dimensiones de Dios es el fuego y el tamaño del fuego de Dios sobre tu vida, que se refleja en el alcance de tu llamado y de tu asignación cumplida en la tierra. El tamaño del fuego es el tamaño de tu purificación. El tamaño del fuego es el tamaño de tu empoderamiento. El tamaño del fuego es el tamaño de la marca sobrenatural de Dios sobre tu vida. Pero el tamaño del fuego tiene que ver con el tamaño del sacrificio. Por eso un altar es importante. Por eso tu altar personal es importante. Por eso tu altar familiar es importante. Por eso este altar es importante. Porque nos tenemos que preguntar, ¿a quién queremos impresionar? ¿A quién queremos impactar? ¿Hasta dónde queremos llegar? El fuego viene con una vida entregada en el altar, que se intensifica en la misma medida que todos los deseos personales, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, las agendas personales son entregadas más allá del punto, de un punto. ¿Cuál punto? De sobrepasar el punto de que me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Me cuesta. No puedo. Es difícil. Sí, es difícil. Es difícil estar en la piel de Abraham. Es fácil criticarlo. Es fácil criticar a los hombres de Dios. Es fácil mirar la humanidad y criticar su humanidad. Pero lo que desconocemos es su altar. Porque nadie que tiene un fuego de Dios lo recibió sin sacrificio. Lo recibió sin pagar el precio. La gloria no viene sin sacrificio. Segunda de Crónicas 7 es un capítulo tan lindo que nos habla de la casa de Dios, de la casa de oración. Pero buscando, ¿vio? Cuando el Espíritu Santo lo lleva a la palabra, dice el versículo 11, 10 y 11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Casa de sacrificio. Qué nombre tan... No lo veo en ningún ministerio todavía. Ministerio Internacional, Casa de Sacrificio. No es amigable. No lo dice en la puerta. Y si no lo dice en la puerta, lo tiene que decir en el espíritu de la casa. Casa de reconciliación. Yo te desafío a que Dios nos visite y nos diga: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Orro procoia prashatara y reprendere prequestere pre. ¿Hasta dónde querés llegar?
¿Hasta dónde vas a ir? ¿Hasta dónde querés alcanzar? ¿Hasta dónde le decís que sí a Dios? Si vas por más de lo que te cuesta, yo sé que va a haber un fuego en tu vida. Es más, yo veo tu fuego y puedo ver de alguna manera tu altar. En muchos veo el altar y el sacrificio, hasta cierto punto. Pero en lo que me mostrás, estás mirando el tamaño de tu sacrificio. Y si todavía hay cosas pendientes, es que todavía tenés que insistir, tenés que seguir incrementando en tu altar. Dice Romanos 12:1, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, diario, continuo. Las promesas de Dios están, pero alguien tiene que pagar. Y no estoy hablando de una transacción monetaria, estoy hablando de un intercambio de vida. Un pacto se cumple con dos vidas que se entregan y se pactan. Él hizo la suya. Nos toca a nosotros responder hasta dónde queremos llegar. Yo quiero llegar más lejos. Yo oro para que vos tengas una libertad financiera como nadie tiene. Oro para que tu familia te vaya bien. Lamentablemente muchos forman su familia sin sacrificios, pero quieren el fuego en su matrimonio. Para tener fuego en tu matrimonio, tenés que pagar el precio. Todo requiere sacrificio. Que Dios te abra los ojos del entendimiento. Que la palabra de Dios siga penetrando hasta lo más profundo de tu corazón y discierna los pensamientos y te lleve a tomar las decisiones que hagan que ese altar comience a crecer, que el fuego comience a crecer y a crecer de tal manera que ya impresiones no solo a tu familia, no solo a quienes te rodean, sino a regiones, a ciudades y a naciones, porque es ahí donde Dios estará revelando el cumplimiento de todas las palabras que Él ha hecho y te ha dado.